tardes, muy buenas tardes. No, todavía días, muy buenos días. Gracias al Señor que ya estamos aquí. Sean todos bienvenidos, un gusto. Continúo con el mensaje. Recuerda, estamos en esta nueva serie. ¿En qué libro de la Biblia estamos aprendiendo? Libro de Habacuc, ¿verdad? Uno de los 12 profetas menores. Y esta serie está basada en esta profecía de Habacuc. Y vamos a estar viendo el día de hoy el capítulo número 1, del versículo 5 al 17, para que lo vaya buscando en su Biblia. Habacuc capítulo 1, versículos del 5 al 17. Bien, gracias. Regresen, por favor. Recuerde, la palabra en este capítulo 1 es ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? Esa es la segunda parte. Terminamos el día de hoy este capítulo 1. Ahora sí, vámonos al siguiente. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que vimos el domingo pasado? Vimos que Habacuc levanta su voz para denunciar la maldad, la impiedad, la falta de justicia, tanto del pueblo como de los gobernantes. Nadie se salvaba. Príncipes, el rey, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo no estaban caminando en los mandatos de Dios. Y entonces Habacuc levanta su voz y pues está orando, está pidiéndole a Dios qué es lo que está sucediendo. Y ahora Habacuc se encuentra asombrado de que Dios no responda, de que no actúe y de que no ponga un alto. Vayamos al versículo 2, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya está ahí? Si lo ponen, gracias. Esta es otra versión, pero para que ahí me vaya siguiendo aquí en la pantalla. Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. Esta es la queja, ¿verdad? El reclamo que le está haciendo Habacuc a Dios. Y recuerde, le había dicho el domingo pasado que Habacuc venía de un tiempo de avivamiento, un tiempo en el cual habían encontrado nuevamente el libro de la ley, y el rey Josías, había vuelto a instituir la ley, que se cumplieran los mandatos de Dios, a volver a celebrar la Pascua. Todo esto, entonces, Habacuc viene de este avivamiento, y ahora, después de que termina Josías y viene Joaquín y Joacim, ahora nuevamente ellos regresan a hacer lo malo ante Dios. Y Dios ya le había dicho al rey que si no se arrepentían, que si no cambiaban su vida que llevaban, iba a traer juicio. Se arrepiente el rey y detiene el juicio. Vienen los dos nuevos reyes, regresan otra vez a su maldad, y entonces el juicio que Dios había profetizado se cumple. Eso es lo que estamos viendo en Habacuc. Ahora él está aterrado de ver el tiempo de Dios, este tiempo de condena, de juicio. Ok, entonces, siguiente, hoy vamos a ver la respuesta de Dios a las quejas, a estas preguntas que hace Habacuc, y una segunda queja, una segunda cuestionamiento de parte de Habacuc hacia Dios. Es lo que vemos ahí, la respuesta de Dios y la segunda queja de Habacuc, lo que vamos a estar viendo en estos versículos. ¿Ya todos tenemos Habacuc capítulo 1, versículo 5? Levante su mano, por favor. Ok, me va siguiendo con su vista. Voy a leer del versículo 5 al 11. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no la creeréis.
porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como harén. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Hasta ahí. Ahí Dios está hablando. Esta es la respuesta. Habacuc le dice, ¿hasta cuándo? Y le dice Dios, ahora es el tiempo. Si quieres conocer más de lo que está sucediendo en este tiempo en el pueblo de Israel, tienes que leer el segundo libro de Reyes y Crónicas. Tienes que estar leyendo. ¿Ok? Y ahí ya como que se habían relajado. Había un dicho entre el pueblo de Judá, entre los israelitas. Ellos decían, bueno, los profetas dicen que viene juicio, pero pasa el tiempo y no viene. Y Dios le dice, hoy es el tiempo en el que se cumple lo que he dicho. Para todos aquellos que dicen que no cumplo lo que digo, hoy es el tiempo. Por eso en el versículo 4, vean cómo él lo expresa. Ahí estamos, perdón, en el versículo 5, disculpen. Dios estaba contando al pueblo de Israel entre los transgresores, entre los que estaban haciendo el mal. Y Él les dice, Dios les dice, vean a las naciones paganas, así se están comportando ustedes. Y yo traeré destrucción, desolación, la cual se hará por mano de los caldeos, por mano de los babilónicos. Todo el pueblo, todos ustedes no lo van a creer. De hecho, dice, hay muchos profetas que dicen lo contrario, que están pregonando buenos tiempos, que profetizan que Dios no los va a entregar en manos de sus enemigos. Pero, ¿por qué no lo harían? Si continúan en sus abominaciones, en su maldad, en aborrecer las cosas de Dios, en aborrecer su voluntad, en no tenerlo en primer lugar, en amar más sus posesiones, en amar más a las personas. Imagínate, vas al médico y ¿qué es lo que hace el médico? Te revisa, te ausculta, te checa, una serie de preguntas, instrumentos que ocupa, y después de eso, te receta, ¿verdad? ¿Y qué dices? Ay, gracias doctor, ¿no? Gracias doctor, y agarras la receta y la guardas en tu cartera, muy bien, para que no se pierda. Y ahí te vas a tu casa, y gracias, qué bueno es ese doctor. ¿Sirve de algo esa receta en tu bolsa, en tu cartera? ¿Para qué es esa receta? Para ir por las medicinas, ¿verdad? Entonces imagínate, no compras la medicina o compras la medicina y te dice ahí, tienes que tomártela cada cierto tiempo, por tantos días, y no lo haces. Y luego vas con el doctor y le reclamas, oye doctor, no funcionas, no sirves, no eres buen doctor. ¿Compró las medicinas? ¿Había que comprarlas? ¿Se las tomó como le dije? ¿A poco me apuntó eso? ¿Se da cuenta? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, les he dicho que se arrepientan, que cambien, que dejen esos ídolos, que dejen de buscar lo que no les conviene y lo siguen haciendo. Y ahora vienen y se quejan de cómo les está yendo, de que viene este ejército enemigo a conquistarles y quieren que yo los defienda. Pero si no hacen caso, si no obedecen lo que les digo, no puedo defenderlos. No hay arrepentimiento.
Ese pueblo se creía santo y creía que obedecía a Dios. Dentro del pueblo cristiano, así hay muchos que creen que están obedeciendo a Dios. El Señor responde al profeta, le dice que va a dejar en completas ruinas a ese pueblo, a su pueblo, que ahora es un pueblo malvado y que va a ocupar a los de Babilonia. Vea el versículo 5 en la parte final. Aun cuando se les cuente, no lo creerán. Alguien ocupamos luego esa frase o algo parecido cuando vienen cosas muy buenas, unas sorpresas muy grandes. Es que esta es difícil de creer, ¿verdad? Es difícil de creerlo. Pero aquí está diciendo lo contrario. Viene una maldad tan grande para ustedes que es difícil, imposible que lo crean. Es muy malo para ser cierto. Este juicio que Dios traía le iba a costar mucho tiempo al profeta Habacuc entenderlo. Vean, vayamos al libro de Deuteronomio. Ahí Dios refrenda el compromiso, el pacto que había hecho con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Libro de Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 6. Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? ¿Ahí atrás ya lo tiene? Ok. Lea conmigo. Dice, porque tú eres pueblo santo, para que Jehová tu Dios, te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Quién dijo palabras parecidas? En el Nuevo Testamento, en una carta, en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Dice, vayamos a la primera carta de Pedro. Vea, aquí Dios le dice a Deuteronomio, bueno, en este libro de Deuteronomio le dice al pueblo de Israel, tú eres pueblo santo, pueblo para Jehová tu Dios. Te ha escogido para ser un pueblo especial, diferente. Primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo encontraron por acá? Cuando lo encuentre, por favor, dígame o levante su mano de que ya lo encontró. Gracias. ¿Qué dice? A ver, lee conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está escribiendo nuevamente a los israelitas, a los judíos. Aquí, en esta carta, ¿a quién está escribiendo? Al pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles que han depositado su fe en Jesucristo, que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Vea en Deuteronomio a este pueblo, ¿verdad? A estas tribus de los hebreos, de los israelitas, pero ahora aquí a judíos y a gentiles, es decir, a nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios, su iglesia, y le está diciendo lo mismo. Son linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa. Dios nos ha adquirido, Dios nos ha traído, nos ha adoptado como hijos suyos, para ser igual como antes, para ser igual que los demás. Les pregunta, no, ¿verdad? Vea, no ha cambiado. La enseñanza, el mensaje sigue siendo el mismo. La gran bendición ahora es que su Espíritu Santo está en la vida de cada creyente, y lo que era imposible para el hombre es posible por Dios.
no podía, en mi carne, en mis fuerzas, no había forma de cumplir, de obedecerle a Dios. Estaba corrompido por naturaleza. El ser humano por naturaleza es pecador. ¿Sí? Es que los niños son puros, son santos. No ha tenido un bebé en brazos, ¿verdad? Les encantan los bebés los dentes, ¿verdad? Y tienes un bebé de unos meses de nacido, ¿y qué hace? Quiere quitártelo, ¿verdad? Si tuviera las fuerzas, te los arrancaba. Y aunque tú le digas, no. Va creciendo, ¿y quién le enseña a hacer berrinches? ¿Quién le enseña a mentir? ¿Se da cuenta? Y aunque deseo platicar esto, pero algunos que tienen poquito tiempo acá, había una mamá que quería que su hijo no fuera influenciado ni enseñado con cosas violentas. Nunca le compró una espada, nunca le compró una pistola, ¿no? Ni de agua, de nada. Porque la mamá no quería que su hijo tuviera esos pensamientos de matar y de hacer daño a otros. Un pequeñito como de 4 años. Y un día encuentra a su hijo abriendo el refri, agarrando una zanahoria. ¿Se da cuenta? Con una zanahoria. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es corrupta. Era necesario que Dios, a través de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, transformara una voluntad, una naturaleza pecaminosa. Y ahora el que está en Cristo, el Espíritu Santo, le transforma eso natural de pecar. Y ahora el cristiano, el creyente, tiene el poder para decir no al pecado, para decir no a la tentación y sí a la obediencia. Antes no podía, estaba preso. Era lo normal, lo natural pecar. Pero estando en Cristo, ya no. Nueva criatura somos. Gracias. Ok. Estamos ahí en el 5. Vamos al versículo 6. Nuevamente regresamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Dice, yo levanto a los caldeos. ¿Ya vio? Habacuc 1:6. ¿Quién lo va a hacer? Dios le está diciendo, estos caldeos, estos babilónicos, a través del rey Nabucodonosor, Dios los levanta como una nueva potencia mundial. Y tú lo puedes ver así. El que gobierna, el que dirige la historia universal es Dios. Y Dios levanta a esta nación, a este rey Nabucodonosor, y le da ese ímpetu, esas fuerzas para ir conquistar y seguir conquistando. Ahora esa misión que tiene Babilonia, el rey Nabucodonosor, lo lleva, Dios permite que lleguen hasta Judá. Si Dios no hubiera permitido, ellos jamás hubieran conquistado a Judá. Lo dice la historia del pueblo de Israel, lo dice la historia de los hebreos. ¿Cuántas naciones antes de esto llegaron y al revés ellos conquistaron? Pues para llegar a la tierra de Canaán. ¿Cuántas batallas, cuántas victorias obtuvieron? Los amalecitas, los gergeseos, los jebuseos, se tiene toda esa lista. Dios lo hubiera hecho una vez más, pero era necesario que entendieran que su mal comportamiento y su reincidencia tenía consecuencias. Del versículo 7 al 11, lo que está haciendo Dios es describir en forma poética, en alegoría, lo fuerte, lo grande, lo poderoso que es el pueblo, el ejército de Babilonia. ¿Ya vio cómo lo describen? Como más rápidos que leopardos, más feroces que aún los lobos, ¿no? Y que el jinete es tan rápido que vuela, ¿no? Como el águila. Pues imagínense, ¿no?
el ver cómo lo estaba describiendo. Y recuerde que era, como era una visión, una profecía de Habacuc, pues tuvo ahí Habacuc flachazos y explicaciones de Dios. Por eso quedó aterrado, sino es que es un ejército implacable. Vienen armados hasta los dientes y con una fuerza, con todo, ¿no? Una ferocidad, pero completa. Los describe Dios, son espantosos, terribles, no reconocen más ley que la suya, sus caballos, sus jinetes, no hay fortaleza y rey que se les oponga. Sin embargo, si seguimos leyendo Habacuc, va a llegar el día en que el clamor del pecado será oído contra los que hacen el mal, y el clamor de las oraciones de quienes sufren el mal van a ser escuchadas y va a ser detenido ese mal. Ahora tenían que notar lo que estaba pasando entre los paganos a manos de los caldeos, porque escuchaban cómo iban este ejército conquistando y conquistando, destruyendo ciudades, aún aunque estuvieran fortificadas, es decir, que tuvieran sus muros de protección. Llegaba este ejército, tenía todo el tiempo, toda la paciencia y el número de guerreros, de soldados, para hacer rampas, ¿qué dice ahí la Biblia? Terraplanes, ¿verdad? Rampas tan altas como el muro, para que subieran sus ejércitos, sus soldados, y conquistaran, aunque fueran ciudades amuralladas. No había ciudad que se les resistiera, así de imponentes. Entonces veían lo terrible que habían hecho, y ahora ellos, como nación, próximas a ser conquistadas, voltearan. Dios quería que voltearan a Él, pidieran perdón, se arrepintieran, dejaran de simular. Pero no entendieron, creyeron que no lo iba a pasar, que Dios los iba a seguir cuidando y protegiendo. Ellos pensaban que estaban buscando a Dios, que estaba en primer lugar. ¿Y realmente era así? No, ¿verdad? Y ahora pregunto, ¿en verdad Dios es tu todo? ¿Tu vida gira alrededor de Él? Pon la siguiente. Bueno, ¿verdad? La respuesta de Dios es lo que estamos platicando, para que vaya haciendo ahí sus apuntes. Donde viene una pregunta. Vea, ¿dónde es más fácil o más común que faltes? Y a los que van a ver después la grabación, ¿dónde es más fácil? ¿Dónde es más común que faltes? Dale un clic. Trabajo, escuela, cita médica. Dale otro clic. Familia, juntas, reuniones cristianas. ¿Dónde es más fácil que faltes? En verdad, Dios es tu todo, es tu primer lugar. Con una pregunta muy sencilla. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Avergonzarte? Sí, pero no nada más para avergonzarte, sino para que digas: Señor, necesito hacer cambios, necesito hacer ajustes. Tienes varios hijos y uno de tus hijos está enfermo. ¿Qué haces? Dejas a los otros hijos que están sanos y te enfocas en este hijo enfermo hasta que salga. ¿Sí? Son cambios que tenemos que hacer. Les quitas la atención, no porque no lo sabes, sino porque hay una prioridad mayor, que es mi hijo enfermo. No es que no ama a mi familia sabe, ¿verdad?, que no cuenta conmigo los domingos, sabe que no cuenta conmigo los domingos. ¿Por qué? Porque mi prioridad, ¿sí?, mi todo es estar aquí, y no porque sea pastor. Tengo 24 años, un poquito más de 24 años de estar en el camino, de ser cristiano. Y en esos 24 años, tengo 9 años, creo, 9 años de pastor, hermosa, o ya más, por ahí, 9 años.
Pero todos los 24 años, quítale esos 9, 24 menos 9, 14, 13 años. Si en esos 13 años falté o faltamos a la iglesia 5 veces, fue mucho, ha sido mucho. En 15 años, en 13 años de congregarnos por los 24 años de conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque esta es mi prioridad, porque el Señor es mi prioridad. Y yo cuando llegué a Cristo, me entendí desde su palabra, no dejes de congregarte como algunos lo tienen por costumbre. Dije, Señor, entendí. 24 años, 5 faltas a lo más. ¿Qué hay que hacer? Ajustes necesarios. Donde vivo, mis vecinos saben que si hacen una junta el domingo, no cuentan conmigo. No porque no quiera apoyar, no porque sea alguien conflictivo, que ande de contreras, no. Pónganse de acuerdo, vecinos. Si va a ser el domingo, pónganse de acuerdo, vecinos, y me dicen qué hago, cuentan conmigo. Y en la semana va a ser que salir a hacer faena, pues ya lo van a hacer el domingo, yo no puedo, me dejan esta parte, luego pintamos el estacionamiento. Bueno, pues yo me encargo el otro día de pintar el estacionamiento. ¿Por qué? Porque el domingo mi prioridad es estar aquí. Y así es, ¿no? Viene familia a visitarme el domingo, sabe que tiene que acompañarme acá o se queda en casa. ¿Y qué creen? No, ya no van a visitarme. Así sucede, así pasa. Y ya si me interesa, pues iré a visitarlo, ¿verdad? O si nos interesa seguir con nuestra relación, pues buscamos otro día entre semanas. Así es, porque no los ame, no. Esta es mi prioridad. Por eso las palabras de Jesús se escuchaban muy fuerte. Él decía, aquel que no aborrece a padre y madre, no es digno de seguirme. ¿Qué estaba diciendo? Que aborrecer. Oye, Señor, pero si el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cómo ahora nos dices que nos aborrezcamos? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está haciendo una exageración para dar una enseñanza. Si tu todo es tu mamá, si tu todo es tu papá, ya hablando, pues ya, tú todavía sigues obedeciendo a mamá y papá, ya escucha al pastor, tú sigues obedeciendo. Ya hablamos, ya que pues ya nos valemos por nosotros mismos, ¿no? Tú también sigues obedeciendo a tu papá y mamá, Ya cuando estamos, ¿no? Ya trabajamos y somos independientes, ya no es que no les amemos, pero nuestra prioridad es ahora mi comunión con Cristo, mi trabajo, mi servicio en la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos problemas? Y fíjense, ¿cuántos problemas hay en los matrimonios? Porque el esposo no rompe ese cordón umbilical con su mamá, o porque la esposa no rompe ese cordón con su mamá, con su familia. Muchos problemas. ¿Ok? ¿Qué es tu prioridad? Aquí está una pequeña pregunta. Haz los ajustes necesarios. ¿Dios es tu todo? Amén. El Señor es mi rey. Y en verdad, ¿no? Pero, pues, ¿de qué sirve de que lo digamos si tus hechos dicen lo contrario? ¿Sirve de algo? No, ¿verdad? Que sea congruente en todo lo que usted hace. Ok, nos quedamos en el 11, vimos esa parte ahí con este ejército. Versículo 11, luego pasará como el huracán y su arrogancia, ¿verdad? Los llevará a pensar que por él le está yendo muy bien al pueblo de Babilonia. Estoy en el versículo 11 de Habacuc, capítulo 1. Su gran error es creer que de su Dios les viene el inmenso poder que tiene, su fuerza. Sin embargo, Dios es el que los había levantado ahora como esta potencia mundial, y con esto, uno de sus objetivos fue conquistar a Judá y mostrarles, llevar juicio a la vida. El juicio es
para arrepentimiento o para muerte. No hay más. Las profecías, vas a encontrar muchas profecías en el Antiguo Testamento, hay oportunidad para que no sucedan, si hay arrepentimiento, si hay un cambio. O en el Nuevo Testamento, Dios no quiere que nadie se pierda. En los evangelios, Dios no quiere, ¿verdad?, que las personas estén en el castigo eterno, sino que vengan al arrepentimiento. Pero de que hay castigo eterno, lo hay. Es que Dios, no, es que son enseñanzas o son predicaciones muy viejas donde quieren espantar a la gente. Entonces, a ti te gusta cuando vas al doctor, ¿verdad? Llevas a tu mamá y entonces, o a un familiar, y pues el doctor con otro colega platicando. Oye, ¿sabes qué? No, mira, esta persona que trajeron tiene cáncer, pero pues yo soy un doctor muy amoroso, yo soy un doctor muy cariñoso, entonces no puedo decirle esto. Y va y le dice, no tiene nada, sigue con su vida. ¿Será un doctor, un buen doctor? No. Tiene que decirle la verdad, aunque sea terrible, devastadora. Eso es lo que Dios hace una y otra vez. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, y aquel que no quiere arrepentirse, vayamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1 o 3, ahorita vemos cuál de los dos. Juan capítulo 3, y ahí no sabemos, ¿verdad? La hermosa cita del versículo 16, ¿no? Juan 3:16. De tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios quiere que la humanidad se muera, sufra por la eternidad en el infierno. ¿Dios quiere eso? No. Está una y otra vez diciendo, vengan al arrepentimiento, pongámonos a cuentas. Has hecho lo malo, para esto he enviado a mi Hijo, para morir, para pagar por tus pecados y darte el poder de cambiar, de hacerte una nueva persona. Él sabe que no podemos, nosotros solos no podemos, aunque queramos, siempre vamos a hacer algo mal. A lo mejor ya no de hecho, pero en el pensamiento. Y Dios cambia eso cuando llegamos a sus pies. En esta profecía de Habacuc está mostrando, ¿no? Les dio muchas oportunidades, no quisieron, y se cumplió el tiempo y vino este juicio. Versículos del 12 al 17, termino. Regresé otra vez a Habacuc. Ya fue la respuesta de Dios. Ahora vamos a ver esta segunda queja de Habacuc, estas preguntas hacia Dios. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida.
vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Está en ese conflicto, esa es la respuesta ahora. Las preguntas, la queja que tiene Habacuc. Ya escucha, le da la visión, esta profecía, Dios, de que va a ocupar a una nación pagana para traer juicio, para traer condenación al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y primero dice, oye Dios, pero yo sé que tú eres grande. Vea el versículo 12, ¿no? Tú no cambias, eres santo. Por eso yo sé que no voy a morir, que los que confiamos en ti no moriremos. Los ídolos cambian. Las personas ponen su fe en ídolos, en santos, y si les fallan, van con otro y buscan a otro ídolo. Pero tú no cambias, eres eterno. Los que confían en ti están seguros. Por ahí está. Ahí está. ¿Por qué es así? ¿Por qué tienes que hacerlo de esta manera? Usar a una nación más malvada que Judá para traer juicio. Primero, leemos en los primeros versículos, Habacuc estaba muy mortificado porque veía la maldad de los reyes, de los príncipes del pueblo. Y ahora que Dios contesta, le dice, Señor, pero esa no es la respuesta que yo quería. Así no, Dios. El problema que te dije era malo, pero ahora tu cura es peor que la enfermedad. Eso es lo que estaba pensando, diciendo Habacuc. Ajá. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas se sienten así con las respuestas de Dios? Quedan perplejos. Están orando y no viene la respuesta que quieren. O viene una respuesta pues no satisfactoria, o un silencio de parte de Dios. Personas en crisis responden de maneras equivocadas, se alejan de la iglesia, de Dios, del compañerismo cristiano, y entonces entran en un enfriamiento, en un relajamiento espiritual. Y cuando los vas a buscar, ¿qué dice? Es que así estoy bien, me va mejor así estoy mejor. O otros que todavía están pues ahí teniendo a Dios, sabiendo que pues no se pueden alejar de Dios aunque quieran. Bueno, es que Dios está en todo lugar. Ajá. Sigo orando, sigo leyendo la palabra. Tarde que temprano se va a enfriar, tarde que temprano. Porque Dios conoce. Por eso siempre nos anima a estar juntos, a estar unánimes, orando unos por otros, ayudando, apoyándonos. Y vea esto. Vamos a la siguiente, por favor. Una mejor respuesta. Ponla, por favor. Una mejor respuesta cuando estás en medio de un problema, de una circunstancia y de una respuesta de Dios que no te gusta. Piensa antes de actuar, antes de dejar a la iglesia, antes de dejar a Dios, antes de alejarte, piensa por un momento. Y si eres cristiano, ve tu vida, qué es lo que Dios ha hecho en ti. Analiza las cosas antes de tomar una decisión. Siguiente, reafirma la palabra. ¿Qué has aprendido de Dios en tu caminar con Él? Una porción de la Biblia que siempre me gusta, dice el Señor, mis pensamientos son de bien y no de mal. Y entonces otra, Romanos, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Reafirma la palabra. Señor, tú lo has dicho, y mi experiencia contigo me lo demuestra. Reafirma la palabra. Siguiente, aplícalo ahora en el problema que estás, en esta respuesta que Dios te está dando. Lo primero que dice Habacuc cuando le dice Dios, voy a traer juicio,
Dice, Señor, tú eres eterno, tú no cambias, tú nos has cuidado. Ahora sí lo estás determinando. Seguimos confiando en ti. Vamos a ver los demás capítulos después. Y siguiente, confía en él. Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo. ¿Por qué? Porque le quería hacer que experimentara dolor. No, pero Abraham ya había cambiado su enfoque de Dios. Ahora su todo era su hijo, su pequeño, su sonrisa, Isaac. Y entonces Dios tiene que aplicar, ¿verdad?, calor, fuego, esta prueba para que Abraham se dé cuenta que ha cambiado su enfoque y sigue confiando en Dios. Le dice a su hijo, oye papá, ya traemos la leña, ya traemos el fuego, pero ¿dónde está el animalito que vamos a sacrificar? ¿Y qué le dice Abraham? Confía, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Y él lo hizo. Se dio cuenta, se arrepintió Abraham y Dios le cambió. La respuesta que Dios te está dando no es la que tú esperas. Aplica, piensa, reafírmate en la palabra, aplícalo en el problema que estás o en la respuesta que Dios está dando y sigue confiando en Él. Y seguro que como lo hizo antes, Dios una vez más lo hará. Dios una vez más responderá. Aunque la maldad pueda prosperar por un tiempo, Dios es santo, Él no aprueba esa maldad. Por un poco de tiempo, decíamos el otro. Por un poco de tiempo, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí lo buscas entonces. Ok. La muerte, el juicio harán que los hombres cesen de ser abusivos, que hagan el mal al prójimo. ¿Por qué la violencia sube en una ciudad, en un país? Cuando sus leyes, órganos terrenales del Estado, del gobierno, no se aplican. Y lo ves con cosas tan sencillitas. Ahorita no sé, porque ya también se está corrompiendo mucho. Pero hace décadas atrás, en Estados Unidos, los mexicanos que llegaban de mojados allá, aquí eran mexicanos que se pasaban los semáforos, aquí eran mexicanos que tiraban basura en la calle y se pasan de mojados a Estados Unidos décadas atrás, y esos mexicanos respetaban los semáforos, esos mexicanos no tiraban basura. ¿Por qué? Porque alguna vez, las primeras veces, se pasaron un semáforo y llegó la policía y les puso su multa. Tiraron basura y llegó la autoridad y les puso su multa. ¿Y qué creen? Se corrigieron. Donde no se aplica, aquí está el semáforo. Todas la semana, entre semana que vengo y los domingos, las combis, ¿no?, el transporte público, pasándoselos. ¿Por qué? Porque no les hace nada. Pero espérate, ¿no? Empezaron ahí, no con ¿cómo se dice? Sino con multas, ¿no? No con dándole para el chesco, sino poniéndole sus multas. Y créanme, un mes que esté ahí un policía, un agente de tránsito, y se alinea. Ese es el problema. Dios ahora, a través de este juicio, quería hacerles ver lo mal que estaban. Este juicio, este castigo, Dios quería volver a enderezar a su pueblo y a nosotros como advertencia. Por último, Dios no se equivoca. Aun con esa respuesta que tienes de parte de Dios y que no te gusta, Dios no se equivoca. Sus juicios son justos y sus decisiones correctas. ¿Sí? Sus decisiones son correctas. ¿Él es sabio? ¿Creemos que Él lo sabe todo y lo conoce todo? Entonces lo que decide es lo correcto, aunque no nos guste. ¿Sí? Confiemos en Él, confiemos. Él nunca, por
va a causar daño a alguien por el placer de hacerlo. Nunca, nunca. Se lo he comentado, se lo voy a comentar. Las enfermeras son especialistas en causar dolor en otros. No, ¿verdad? ¿Y causan dolor en otros? Sí. Y si hacen bien su trabajo, causan mucho dolor. Pero es necesario. Porque si está una herida infectada y no la lavan y no le tallan bien, ¿qué pasa? Se infecta, ¿verdad? Entonces, ese dolor, ese sufrimiento es necesario. Y con las decisiones de Dios, mucho más, ¿no? Si algo tan simple, este ejemplo tan burdo de una enfermera, ¿no?, haciendo bien su trabajo, Dios no se equivoca. Si es necesario que pases por dolor, Dios sabe que es necesario y tiene siempre un propósito. Es para tu bien, para el bien de los que están alrededor tuyo. Amén. Oremos, confía en que Dios no se equivoca. Y si estás con Él, Dios quiere seguir cuidando, protegiéndote. Cierra tus ojos. Nuestro buen Señor, quiero agradecerte, Padre, tu palabra. Amado Señor, ahorita a través de esta profecía en Habacuc, tú nos haces ver y también, Señor, nos sacudes, nos haces examinarnos, ver dónde están, eres en verdad nuestra prioridad. Señor, lo hemos experimentado en nuestras vidas, vemos que aún siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel y entonces quieres, Dios, que hagamos esos ajustes necesarios y seguir adelante y seguir caminando contigo, Señor. Y hay veces que las respuestas que nos das no son las que quisiéramos, pero confiamos, Señor, que todo lo que decides, no te equivocas. Aquí estamos, Señor. No damos paso atrás, sino seguimos adelante confiando en ti, sabiendo lo que nos dices en tu palabra, esas promesas tan hermosas que se han cumplido en el pasado y que se seguirán cumpliendo, y sabemos que muchas veces es necesario el dolor, el sufrimiento, para que sigamos caminando, creciendo, o nos demos cuenta de que ya nos estamos desviando, que ya estamos creciendo torcidos. Señor, está bien, tú sabes lo que haces, y lo que haces es bueno. Aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia, los que nos congregamos, Señor. Siga siendo tu obra en nosotros, porque queremos llegar al final ante tu presencia y no perdernos en el camino. Te lo ruego y te lo pido